A ver, imaginemos por un momento una idea sobre Dios tan potente que siglos después sigue poniéndolo todo patas arriba. Hoy vamos a sumergirnos en el concepto revolucionario de Dios de Baruch Spinoza, un pensador del siglo XVII cuyas ideas, ya verán, resuenan hoy con una fuerza increíble. Y es que todo esto arranca con un misterio. Cuando al mismísimo Albert Einstein le preguntaron si creía en Dios, su respuesta fue de lo más enigmática: creo en el Dios de Spinoza. Esta frase, así de simple, despertó la curiosidad de medio mundo y puso el foco en la filosofía de un hombre que se atrevió a cuestionarlo absolutamente todo. Así que, para entender qué quería decir Einstein, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, a la época de Spinoza. Un mundo de ideas radicales, sí, pero también un mundo donde pensar diferente era de verdad muy peligroso. Pensemos en el siglo XVII en Europa. Fue una época de una agitación tremenda, tanto a nivel intelectual como religioso. El pensamiento estaba dominado por dogmas, por doctrinas muy rígidas, y la persecución estaba a la orden del día para cualquiera que se saliera un poco del tiesto. El ambiente de la época, la verdad, era un auténtico campo de batalla de ideas. Ahí vemos a Descartes sentando las bases del racionalismo, a Galileo enfrentándose a la Inquisición, y justo en medio de todo ese jaleo, en 1656, el propio Spinoza es expulsado, excomulgado de su comunidad por sus ideas. Estaba literalmente en el epicentro del conflicto. Y en ese campo de batalla intelectual, pues chocaban principalmente dos grandes corrientes. Por un lado, el racionalismo, que es la corriente de Spinoza, que buscaba la verdad a través de la razón pura, de la lógica. Y por otro, el empirismo, que decía que no, que todo lo que sabemos nos llega por los sentidos, por la experiencia. Spinoza claramente eligió el camino de la lógica. Y claro, de todos los conceptos, el más protegido, el más intocable, era, cómo no, el de Dios. La idea que dominaba era la de un ser muy personal, casi humano, que había creado el universo desde fuera y que nos juzgaba. La Inquisición y otras autoridades religiosas lo vigilaban todo muy de cerca. Y desafiar esa idea, bueno, era jugársela. Era arriesgarse a la persecución, a la censura o a algo peor. Y a ese gigante se enfrentó Spinoza. Bueno, y con todo esto llegamos al núcleo de su pensamiento, a la idea que de verdad lo cambió todo. Para Spinoza, la respuesta a la pregunta ¿qué es Dios? Era a la vez sencillísima y profundamente radical. Lo que hizo Spinoza fue coger esta famosísima declaración del Antiguo Testamento y darle una vuelta de tuerca que es sencillamente genial. Para él, eso no era un nombre. No era «Hola, soy Dios». No. Era la definición misma de la existencia. Dios no es una persona. Es el ser en sí mismo, la sustancia de la que está hecho todo. Dios simplemente es. Spinoza se dio cuenta de algo muy curioso. Cada cultura crea dioses que se parecen a ella. Los dioses nórdicos son rubios y de ojos azules. Los dioses africanos tienen la piel oscura. Esto le llevó a plantear esta pregunta, que es demoledora. ¿Y si en lugar de ser creados a imagen de Dios, somos nosotros los que proyectamos nuestras propias limitaciones, nuestros miedos y nuestros deseos en el concepto de lo divino? A ver, para que esta idea tan abstracta se entienda mejor, Spinoza usó una analogía que es una maravilla. Pensemos en un triángulo. Da igual cómo lo dibujemos, grande, pequeño, del color que sea, sus ángulos siempre van a sumar 180 grados. Es una verdad universal que no cambia. Pues para Spinoza, Dios es así. La estructura lógica y constante de la realidad, la sustancia de la que todo emana y cuyas leyes son eternas. Vale, el nombre técnico de todo esto es panteísmo. Viene del griego pan, que significa todo, y theos, que significa Dios. O sea, Dios es todo y todo es Dios. No hay un creador por un lado y una creación por otro. No, son la misma cosa. Dios es el universo entero, una fuerza que está en todas partes porque es todas las partes. Claro, las consecuencias de esta idea son, enormes. Y una de las más bestias fue su visión sobre la mente y el cuerpo, que rompía de lleno con siglos y siglos de filosofía. Durante miles de años, casi todo el pensamiento occidental, desde Platón hasta Descartes, era dualista. ¿Qué significa esto? Pues que veían la mente, el alma, como algo separado del cuerpo y casi siempre superior. Descartes lo dejó clarísimo. Son dos sustancias distintas. Pero llega Spinoza y rompe la baraja. Dice no. Cuerpo y mente no son dos cosas distintas. Son dos maneras de ver una única realidad, Dios o la naturaleza. Y a esto se le llama monismo.
Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Pues que si no hay separación, tampoco puede haber superioridad. La mente no es mejor que el cuerpo, ni viceversa. Los dos son expresiones igual de válidas de Dios. Esto además desmonta por completo la idea de un Dios juez que premia o castiga un alma. Para Spinoza, la libertad de verdad no es hacer lo que nos dé la gana, sino entender nuestro sitio en la naturaleza y vivir de acuerdo con esa comprensión. Y todo esto nos trae de vuelta al principio, al presente, porque estas ideas de hace casi 400 años siguen siendo tan potentes. Y sobre todo, ¿qué es lo que vio Einstein en todo esto? Pensemos en esa frase mítica del gran Carl Sagan: somos polvo de estrellas. Pues bien, esta es una forma poética y a la vez científica de expresar una idea que es profundamente spinozista. Es reconocer que estamos hechos de la misma materia que el resto del universo, que somos una parte inseparable de un todo mucho más grande. Es, en el fondo, la ciencia moderna encontrándose con la filosofía del siglo XVII. Y aquí, por fin, volvemos a Einstein. A él le fascinaba el Dios de Spinoza porque describía un universo que un científico podía admirar, un cosmos ordenado que se rige por leyes racionales, lógicas, inmutables, no por los caprichos de un Dios personal. Para Einstein, hacer ciencia era precisamente eso, intentar comprender esas leyes, intentar entender la mente de Dios, que no es otra que la naturaleza misma. Era una filosofía que unía ciencia y espiritualidad, que provocaba asombro y que además afirmaba que todo lo que existe es fundamentalmente igual. Así que, como vemos, la filosofía de Spinoza no es solo una teoría abstracta de esas que se quedan en los libros. Nos deja con una pregunta muy directa y muy personal. Si somos una expresión de esta naturaleza unificada y racional, ¿estamos viviendo en armonía con ella? ¿O nos dejamos arrastrar por cosas que nos alejan de lo que realmente somos? La búsqueda de esa respuesta, diría Spinoza, es el verdadero camino hacia la libertad.